Rodrigo Prenafeta de Paralelo 33. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hace tiempo que no te veo. Encantado de estar presente en tu programa nuevamente, Nicolás. La verdad es que efectivamente ha sido bastante tiempo, ha pasado realmente ya varios meses de la última vez que estuvimos en un programa juntos, pero como siempre es un gusto estar presente acá en medio de esta elección tan histórica. Ahí está, Rodrigo querido. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cuáles son las implicancias geopolíticas que tú crees que tendrá en América Latina una eventual victoria de Trump o una eventual victoria de Harris? Bueno, son distintas dependiendo del país, porque tanto Kamala Harris como Donald Trump, aunque hay algunas similitudes en ciertas áreas a nivel político, especialmente comercial a nivel internacional, excepto, por ejemplo, podríamos decir, en la profundidad que tiene que ver su política comercial, especialmente arancelaria. Trump tiene este discurso, por ejemplo, del arancel generalizado, un 10 o 20% para productos que se hagan en el extranjero. Todo esto con esta idea que ha crecido mucho en Estados Unidos, tanto en republicanos como en demócratas, en menor medida, de empezar a potenciar la producción local, que me recuerda mucho a lo que ocurrió tanto en Chile como en Argentina, con distintos países latinoamericanos, con esta idea de los 50, 60 y 70 de la industrialización por sustitución, ¿no? Que era lo de poner aranceles, vamos a crear industrias locales, ¿no? La producción local, y que digamos que no terminó muy bien, pero tienen distintos efectos dependiendo si es Trump o Harris y dependiendo del país. ¿Por qué? Porque a nivel meramente económico, antes de entrar, podríamos decir en temas más geopolíticos, podrían ser más armados, como también de lucha de bloque, conviene más para ciertos países que gane Harris y para otros países que gane Trump. Empecemos con el caso argentino, porque me imagino que también hay una gran audiencia argentina. Por supuesto, por la cercanía que tiene el mismo Milei con Trump, como también la imagen positiva que se ha llevado a nivel internacional en los sectores más de derecha, y especialmente sectores más conservadores estadounidenses, es más preferible para el caso argentino, estoy hablando solo del caso argentino, una victoria de Trump por esas mismas cercanías. O sea, de la mano también de estos acuerdos de modernización militar que está haciendo Milei, con un gasto estatal millonario, por supuesto, con los Estados Unidos, que ha ocurrido con la administración demócrata actual, pero que se profundizarían con Trump, y tomando en cuenta, por supuesto, estas de enfrentamientos, no vamos a decir directos, pero ciertas disputas territoriales que se dan con Chile, el futuro antártico y otras materias a nivel de ámbito geopolítico, le conviene bastante a Argentina que gane Trump. Y en el caso también económico, aunque Trump está hablando de esta idea del arancel generalizado de 10 a 20% para todo lo que sea del exterior, y con algunos países como México los ha amenazado con aranceles de hasta un 60%, lo que destruiría empresas mexicanas y también a muchas empresas latinoamericanas estos otros aranceles, probablemente pueden negociar con el caso argentino por un tema de personalismo y de relaciones más personales, condiciones más favorables. Ese es el caso argentino. Ahora, el de otros países... Una sola postilla. Eso que comentas ciertamente es lo que espera el gobierno de Milei, y fundamentalmente que le destraben más dinero del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante la dolarización. Ahora, ¿qué han dicho los economistas del Fondo Monetario Internacional y qué han dicho, por ejemplo, Scott Bessent, que sería el secretario del Tesoro de Trump eventualmente? Dijeron que no, ni lo sueñen, que le van a dar plata fácil. Por otro lado, especulaban todos que se iba a devaluar el dólar en caso de que gane Trump, digamos, porque él mismo había hablado de un dólar barato para generar competitividad artificial, pero ahora se está viendo que por el momento, en el corto plazo, sube a nivel mundial. Incluso Paraguay y Brasil, que tienen monedas más sólidas que la Argentina, especialmente Paraguay, han tenido su mayor salto devaluatorio en este año de los últimos tiempos, y Argentina acumula atraso y se encarece en dólares. Por lo tanto, si sigue subiendo el dólar y no consigue mejor financiamiento, probablemente el plan económico de Milei vuele por los aires. O sea, tiene riesgos, aunque él está muy confiado del rescate político y de la buena relación que tú dices, que también es cierto. Claro, es que yo creo que también puede estar ahí un poco con el hecho de que Trump muchas veces sus decisiones se guían en parte por los asesores, pero a veces Trump tiene por su tema personalista de decir que va a hacer algo y más allá de que lo digan los asesores, lo hacen. Entonces, por eso yo creo que Milei apuesta más por eso, de que si tiene buena imagen en la derecha estadounidense a nivel político, le hablan bien a nivel mediático en el Partido Republicano, que el Partido Republicano no es tan parecido a las derechas latinoamericanas que estamos acostumbrados. Han surgido ciertas facciones en partidos republicanos que son algunos medios, podríamos decir, nacionalistas étnicos, algunos sectores no son muy pro mercado, hay de todo ahí, ¿no? Pero ha mejorado su imagen ahí, entonces yo creo que igual hace la apuesta de que como él está bien visto mediáticamente, un poco como lo ha logrado Bukele, que hasta habló en Estados Unidos, él está apostando que con eso le va a salir su plan. Ahora yo tiendo a asumir que es así, de no ser así, por supuesto, va a tener las mismas consecuencias negativas que va a tener para el resto de Latinoamérica estos planes arancelarios de Trump. Y hablando también del resto de Latinoamérica, por supuesto, tendría consecuencias
bastante negativa a nivel económico, principalmente por este impuesto, que todos le llaman el arancel, pero el arancel es un impuesto, ¿no? A todo lo que se produzca en el extranjero, que sería al menos de un 10 o 20%, que como se imaginarán, distintos productos, y de mayor o menor medida, se exportan de distintos países latinoamericanos a los Estados Unidos, lo que evidentemente con más impuestos se van a consumir menos y por lo mismo va a afectar sustancialmente a grandes productores de distintas áreas y va a generar bastantes pérdidas laborales a lo largo de Latinoamérica, que a Estados Unidos eso no le va a importar, pero por supuesto tiene efectos graves a nivel local, lo que va a generar por supuesto desestabilizaciones, problemas económicos, países especialmente como Chile, mi país, que envía productos más bien agrícolas, también se van a ver bastante afectados y va a tener una consecuencia geopolítica importante, y esto lo digo especialmente en el caso chileno o peruano y de otros países, que van a empezar a generar una mayor dependencia con China a nivel económico. Porque al limitar el comercio con los Estados Unidos, ya China tenía una influencia importante en varios países. Por ejemplo, solo en Chile el 45% de nuestra economía ya depende de China, pero si a otra potencia económica importante, que no es solo militar, sino también económica, le limitas el comercio por temas de impuestos para buscar industrializar a nivel local, inevitablemente estás obligando a los otros países, latinos en este caso, que se ven afectados por estos impuestos altos que vas a crear de un día para otro, a buscar otros mercados. ¿Y cuál es el otro mercado importante que está intentando ingresar en Latinoamérica? China. Porque por más que la India haga algunas tentativas, no son significativas y siguen teniendo mucha regulación interna y muchos intereses que protegen, pero evitan abrir el comercio. Y aunque se han hecho a veces acuerdos con Europa, con la Unión Europea que intenta ingresar también en América Latina, o con algunos sectores del mundo árabe, no es lo suficientemente significativo para reemplazar ese mercado que se empezaría a cerrar con estos impuestos. Entonces, en el caso de que Trump gana y termina implementando estas políticas arancelarias, inevitablemente va a haber un fortalecimiento chino en Latinoamérica y un empeoramiento en numerosas áreas empresariales que evidentemente va a traer ciertos problemas a nivel local en todos los países. Tal vez la excepción sea Argentina si los planes de Milei, como dices tú, funcionan. En caso de no ser así, que no funcione la relación personal. Va a ser especialmente devastador. Claro, en ese caso no, es la apuesta. Dick Morris, no sé si sabes, Dick Morris fue el gran asesor publicitario de Clinton, que ahora trabaja hace más o menos 10 años para Trump, 11, empezó en 2015 en la primaria republicana y Morris dijo, Trump no confía en Milei. Y aquí viene una pregunta de Liberty Finance, que dijo, se juntaron los astros, es un gran seguidor tuyo, siempre te menciona en mis directos y también aquí amigo de la casa. ¿Qué probabilidades hay de que surja un Bukele del cono sur entre tanta inseguridad desatada? Esto te lo voy a enlazar con Estados Unidos para no sacarte del eje. Rodrigo, ¿tú crees que habrá un apoyo de Trump a estos mandatarios? Porque incluso con Bukele, fíjate que lo criticó muy duramente, 2-3 veces dijo que le manda a los inmigrantes delincuentes, o sea, Bukele lo trata de seducir, Trump no lo quiere nada, de hecho no lo quiso en su primer gobierno Trump, y Bukele iba a la Casa Blanca y nadie lo recibía. ¿Tú crees que pueda llegar a existir una situación en la cual Estados Unidos, por la cuestión de Asia-Pacífico, su obsesión con rodear a China y establecer fuertes vínculos allí, y también eventualmente por el establecimiento de nuevas alianzas, a partir de la distensión en Ucrania, de que se termina la guerra, de eventualmente favorecer a Putin? ¿Tú crees que abandonará América Latina, incluso abandonará su suerte a los derechistas que creen que los puede salvar como Bukele? Yo creo que va a nivel discursivo mostrar ciertos apoyos, pero a nivel práctico no necesariamente. Especialmente, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador tiene profundas relaciones con China a nivel económico, muy profundas y que cada vez están creciendo más. Parte de sus gastos ahora están también asociados, por supuesto, a las inversiones que está haciendo el Partido Comunista Chino en su país. Entonces, yo creo que será meramente discursivo, además de que, como mencionas tú, gran parte de los grupos migratorios que muchas veces demonizan bastante en el Partido Republicano, provienen de la zona, ¿no? En el caso argentino, yo creo que depende mucho más de un tema de imagen, más que incluso Bukele. Milei se ha vuelto bastante popular en Estados Unidos, pero solo lo va a hacer Trump si es que cree que le conviene. Si es que a nivel electoral o a nivel de imagen o a nivel de, podríamos decir, de querer mejorar cierta unidad partidista en algún caso. En otro caso, lo más probable, como ocurrió en su primer gobierno, es que dé discursos bonitos, pero en la práctica ignore. Porque si recordamos en el primer gobierno de Trump, Latinoamérica se quedó un poco suelta, incluso ni siquiera con el caso venezolano, que todos hablan de John Bolton, iba a haber una intervención de Estados Unidos, cuando está eso tampoco ocurrió nada del estilo, ¿no? Y se va a enfocar principalmente en China, que es su enfoque principal, pero directamente en la área asiática, porque América Latina lo dejan un poco de lado, y también en parte en el Medio Oriente y también las peleas que se van a dar asociadas a la OTAN.
En el mejor de los casos, si es que hace un lobby bien feroz, Milei, con su gobierno, van a lograr, ya te vamos a bajar parcialmente estos aranceles, no por completo, y vamos a llegar a algún acuerdo, pero no creo que pase más allá de temas discursivos que se den en ese punto. Y con la pregunta de aquel que donó y también es seguidor de mi canal con la posible aparición de un Bukele que él menciona, yo creo que en el cono sur no es muy probable una figura como Bukele. Creo que incluso es más probable que, especialmente si surgiera una figura distinta, por ejemplo en Argentina o en Chile, serían algo así como un Perón o algo del estilo, porque habría probablemente lo contrario a lo establecido. Y en el caso de Argentina, si surgiera una figura que sea como un Bukele, no sería alguien como Milei, y como el discurso de Milei muchas veces suele ser más pro mercado, más allá de ciertas políticas que uno puede cuestionar en esa área, evidentemente esa figura pro seguridad, si hubiera algún fracaso, va a ser una tendencia a lo contrario, sería un peronista medio nacionalista. Un Sergio Berni. Claro, claro, podría ser. Y en el caso chileno, es muy probable que todavía no se sabe, porque depende un poco más en el largo plazo. En Chile todavía está en un punto intermedio de decisión de eso, pero creo que podría surgir más algo así también como un Perón, pero a la chilena, ya que en Chile nunca surgió algo como el peronismo, nunca surgió algo del estilo, o no logró establecerse con Ibáñez, que estaba en la misma época, entonces no se logró solidificar, o podría eventualmente surgir o un Chávez, que creo que es una posibilidad también real, con los años, un militar, pero tendencias medias de izquierda, o tal vez podría surgir alguien medio parecido a Milei, pero no se ve que haya una figura así en Chile. Porque las figuras más bien asociadas a la derecha, que tratan de tomar ese manto, son más bien figuras moralmente bastante conservadoras, pero no muy carismáticas necesariamente, y que tienen un discurso que hacen sonar medio distinto, pero es prácticamente una continuación de la política cultural y económica de la derecha chilena de maneras de siempre. Entonces en el cono sur no lo veo. Tampoco veo como que por ejemplo, Paraguay o en Uruguay esté surgiendo una figura del estilo, no veo eso. Y en Perú veo, ya no es tan cono sur, pero más probable que surja alguien como Antauro Humala antes que terrorífico. No, horrible. No, si lo sé, como chileno lo sé, lo tengo más que claro con los discursos que ha dado, con su nacionalsocialismo a la peruana, que es básicamente eso, terrorífico, ¿no? Terrorífico. Un saludo para Mirko de Amanecer Libertario, que la última vez que hablamos con ustedes dos de este tema estábamos en ascuas sobre un verdadero Hitler peruano. Y sí, encima abiertamente izquierdista. No, claro, y que además tiene intereses bélicos de restaurar lo que sería todo el territorio incaico y en el caso de su política antichilenista y con los discursos a nivel familiar de exterminio poblacional, no, si sería un nacionalsocialismo a la peruana, como los alemanes en los años 30 y 40, pero en Perú. Esperemos que, dada la tradición fragmentaria de la política peruana, solo equiparable a la italiana, que nunca logran consolidar un gobierno del mismo signo en 2 periodos, todos terminan presos o muertos los presidentes, excepto Sagasti, que era un funcionario globalista bien acomodado, pero todos los demás presos o muertos. Incluso Alan García se suicidó antes de que lo vayan a detener, ¿no? Pero todo lo demás, Toledo preso, Fujimori preso. Como corresponde. Sí, eso es algo que admiro mucho del pueblo peruano, que se moviliza y los vota. Ahora, lo malo es que con lo que lo reemplazan no hace ningún cambio y continúa la decadencia, pero al menos los van votando. Entonces, yo ojalá creo que termine así, Antauro, ¿no? Ojalá. Rápidamente, como un fracaso fugaz. ¿Qué piensas tú que tiene, de liberticida y de más preocupante? La plataforma electoral, las promesas de campaña de Kamala Harris y la plataforma electoral, las promesas de campaña de Donald Trump. Sus discursos, sus ideologías. Bueno, a mí lo que me preocupa un poco en el caso de Trump, a nivel de liberticida directamente de las propuestas y el discurso, yo creo que en su caso, las propuestas no me gustan en cierta área todo este proteccionismo y todo este discurso que tiene que ver con el nacionalismo, básicamente, que está creciendo mucho en Estados Unidos, que tiene consecuencias tanto a nivel externo como interno. El proteccionismo tiene malas consecuencias también para la población local, con el precio y calidad de los productos que se producen. Eso, bueno, ya sé, me imagino que este canal también lo han mencionado muchas veces, yo también lo menciono en el mío, no voy a redundar demasiado en eso, pero algo que noto que todavía no es ley, pero que se está notando mucho y que me preocupa, que está creciendo bajo el ala del trumpismo, son estos sectores, como lo mencioné, más nacionalsocialistas, que yo diría que muchas veces la izquierda le dice a la gente de derecha, o que no es de izquierda, fascista, siempre. Pero ¿por qué sí, no? Trump no es fascista, no, él no sí lo es, pero sí tiene gente fascista. que sí lo es. Incluso yo diría que J.D. Vance tiene a veces más simpatías para ese lado más que el mismo Trump. Yo lo veo que a mí me preocupa eso, que no es una política en sí, pero que bajo el alero del Partido Republicano, los sectores más nacionalistas,
y también tomando en cuenta lo que ocurrió en la Franja de Gaza y la lucha de Palestina e Israel, han aprovechado eso para, y lo noto mucho en las redes sociales, especialmente Twitter, un crecimiento sustancialmente de los nacionalsocialistas y fascistas en el ala del Partido Republicano, que casi que ahora es como el equivalente a esos sectores más comunistas y socialistas que había en el Partido Demócrata. Pero que Y lo que me son fervorosamente pro-israelíes, empezando por J. Vance. Sí, eso es una parte bastante curiosa, ¿no? Pero estos otros sectores, no sé, uno que me recuerdo mucho y que se ha crecido mucho, y yo lo veo como alguien fascista directamente, es, por ejemplo, Nick Fuentes de Un Estados Unidos. desastre. Sí, y ha crecido sustancialmente, y también gente de la misma tendencia, ¿no? Que yo lo veo también en ciertos sectores más conservadores que han empezado a alabar ahora el Islam, también por sus tendencias más conservadoras, cuando por mucho tiempo lo estaban combatiendo. Es una situación bien curiosa, ¿no? Por todo este tema de la lucha occidental de cultura con elementos del Medio Oriente. Y yo también veo las semillas, tanto en Estados Unidos como en Estados Unidos, más bien de la izquierda y la derecha, de que en las alas más duras de sus dos partidos principales están empezando a surgir sectores muy colectivistas, muy autoritarios y bastante violentos. O sea, es cosa de la violencia que se está desarrollando en Estados Unidos a nivel político y que ha ido creciendo, que inevitablemente lo veo como señales de una cultura y de un país que está en una cadencia importante y que eventualmente con el paso de las décadas creo que es una señal de que, como ocurre con todos los imperios y con todas las grandes civilizaciones, empieza a decaer. Estamos ante el declive del hegemón de nuestro tiempo, efectivamente. Quiero Es agradecer lento, esto no va a ser de un día para otro, pero uno ve las señales. Igual como en su momento en el Imperio Romano muchos veían las señales cuando estaba ocurriendo y no lo pudieron parar. Yo veo que hay una decadencia, incluso los candidatos y el desarrollo político que están teniendo es señal de una decadencia política y cultural fuerte, que no va a darse aquí una elección más ni nada, pero que se va a dar en décadas, pero que se está dando. Y eventualmente surgirá otro hegemón, que vamos a ver quién es, que esperemos que no sea China. Pero todo apunta. Carlanga, gracias por tu apoyo. Miguel Ángel, gracias por tu apoyo también desde México. Dices Moraz y Mirko, pero es Rodrigo. Te han confundido con nuestro amigo Rodrigo. No sé si habrá algún documental de Edward Snowden o de los 5 ojos. Tienes por lo pronto el que hicimos del gran Julian Assange y se los recomiendo mucho. Paul, si puedes mostrarlo en pantalla. Y de paso te vas preparando para traer las noticias de último momento. Y bueno, Rodrigo, realmente un análisis absolutamente bueno el tuyo, abarcativo, desde lo filosófico, desde lo geopolítico. Me restaría preguntarte si quieres agregar algo más como conclusiones, si tú crees que habrá, como venimos viendo, una escalada de violencia o de tensión social dentro de los Estados Unidos que puede llevar incluso a una situación bastante peor que la que se sufrió ya en 2021, perdón. Yo creo que efectivamente va a ir creciendo esa tensión y no creo que sea ahora, pero siento que se están sentando las bases para una disolución no necesariamente política, pero sí cultural y a nivel incluso de valores fundamentales entre sectores estadounidenses, que por esta nueva política también de las luchas de género creo que está abarcando ya no solo temas de grupos poblacionales territoriales, incluso a veces de diferencias de las identidades políticas a nivel de si es hombre o mujer, si son más de izquierda, más progresistas, más conservadores. Un ejemplo más extremo de eso lo estamos viendo en Corea del Sur, donde hay una natalidad bajísima por el odio que se está teniendo directamente entre hombres y mujeres, y a nivel político se odian y se atacan directamente, y que en Estados Unidos veo que está empezando a calar eso también. Ahora la guerra de los sexos. Claro, la guerra de los sexos, pero directamente como odio político, un odio declarado de hombres contra mujeres a nivel político y a nivel amplio poblacional, que en Latinoamérica no veo que haya llegado a ese punto. A veces hay ciertas semillas, pero no se ha desarrollado tanto como lo que uno ve en Corea del Sur y ahora en Estados Unidos, que está empezando a crecer. Y aunque no creo que eso vaya a dar una disolución política, una balcanización, más allá que me encantaría ver países balcanizados, pero no creo que llegue a ese punto. Sí creo que va a empezar a llevar a mayor polarización y un quiebre social que es lento pero seguro por todas las posiciones que se están tomando a nivel político, social y a nivel de género. El ejemplo tal vez a nivel latinoamericano y que especialmente como libertarios deberíamos impulsar, más de a nivel práctico, alejarnos del hegemón y empezar a diversificar acuerdos comerciales para no sufrir tanto las caídas que se van a dar. Creo que como libertarios deberíamos empezar a impulsar también eventualmente más comunidades locales y acuerdos a nivel de distintas agrupaciones libertarias para colaboración ante este proceso caótico que no es inmediato, pero que yo veo que se va a dar en las próximas décadas, ya que en distintas épocas vemos procesos de mucho cambio, mucho caos y también de mucho reordenamiento político, y aunque aún no llegamos a ese punto, en el paso de unos años yo creo que vamos a estar entrando en eso. Rodrigo, muchas gracias. Paul muestra Paralelo 33, para quien no conozca el gran canal de Rodrigo, un excelente analista libertario, ecuánime, que siempre me veo
O sea, siento como que tenemos esa sintonía de que nos gusta criticar a todos los políticos sin importar su color, y es tan importante en esta época donde de repente uno gana más, o por lo menos más rápidamente, si forma parte de un redil, ¿no? Pero a mí no me gusta que me pastoreen y a ti tampoco. Paralelo 33, el canal de Rodrigo Prenafeta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Siempre encantado de estar en tu canal. Y yo también repito ese mensaje. Es bueno criticar a todos los políticos. Uno diría algo bueno si lo tuvieran. Lástima que no hay ninguno que sea muy decente. Pero de todas maneras, gracias por la invitación y suerte también a este programa extenso que vas a realizar, que sé que quedan bastantes horas. Te mando un gran abrazo, Rodrigo. Hasta pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.